Hola, buenas tardes, profesor Austin. Hoy le hablaremos acerca de las malformaciones congénitas de las extremidades y nuestro grupo se encuentra conformado por Stephanie Wang y mi persona Melanie Culiol. Ok, los temas a tratar principalmente serán el crecimiento y desarrollo de las malformaciones de las extremidades. Posteriormente hablaremos del final o la fase final del desarrollo de sus miembros y para así como tal comenzar con las malformaciones de las extremidades. Y posterior a ello, entonces hablaremos sobre la incidencia de malformaciones congénitas en América Latina. Bien. Las amputaciones y deficiencias congénitas son la ausencia de miembros o miembros incompletos al momento del nacimiento. La prevalencia general es de 7,9 a 10.000 nacidos vivos. La mayoría se debe a la inhibición o la interrupción del desarrollo de los tejidos primarios o secundarios que dan origen a las extremidades superiores e inferiores, es decir, manos y pies. Las extremidades superiores son las más comúnmente afectadas en este tipo de malformaciones. Bien, las deficiencias congénitas de las extremidades tienen muchas causas y ocurren a menudo como un componente de diversos síndromes congénitos. Entonces, un ejemplo de estos pueden ser los agentes teratogénicos, como por ejemplo la talidomida, de la cual se hablará más adelante. También tenemos la vitamina A, y estos agentes teratogénicos son causas conocidas de extremidades hipoplásicas o más bien ausentes. La causa más frecuente de las amputaciones de miembros congénitas son los defectos de tejidos blandos o disrupción vascular, como la deficiencia de las extremidades relacionadas con las bridas amnióticas. Estas deficiencias de los miembros pueden ser de tipo longitudinal, que consiste en el mal desarrollo específico o la ausencia parcial o total de un miembro, como por ejemplo la del radio, el peroneo o la tibia. Entonces, el otro tipo de deficiencia de los miembros puede ser de tipo transversal, en la cual se observa la ausencia de todo el elemento distal a un nivel determinado y el miembro se remeda como a un muñón o amputación. Bien, ahora hablaremos en sí sobre el crecimiento y desarrollo normal de las extremidades. Entonces, los esbozos y los miembros superiores del embrión pueden ser observados hacia el día 24 de gestación, mientras que los del miembro inferior se van a observar aproximadamente 1 o 2 días más tarde. Estos con la activación de grupos de células mesenquimales en su mesodermo lateral somático. Entonces, los genes HOMBOX o genes HOX regulan el establecimiento de patrones en la formación de los miembros. Los esbotos de los miembros se forman profundos a una banda gruesa de ectodermo llamada cresta ectodérmica apical. Inicialmente los esbozos de los miembros aparecen en forma de pequeños abultamientos en la pared ventrolateral del cuerpo y cada uno de estos esbozos está formado por una zona central mesenquimatosa de mesodermo cubierta por una capa de ectodermo. Los esbozos de los miembros se alargan gracias a la proliferación del mesénquima del que hablamos previamente. Entonces, la fase inicial en el desarrollo de los miembros son similares para los miembros superiores como para los miembros inferiores, apareciendo luego una diferencia característica motivada por las distintas formas y las funciones de las manos y de los pies, como podemos observar en la imagen. Entonces, los esbozos de los miembros superiores se desarrollan frente a los segmentos cervicales caudales, mientras que los esbozos del miembro inferior lo hacen frente a los segmentos lumbares y sacros superiores. En el vértice de cada uno de los esbozos de los miembros, el ectodermo aumenta de grosor y esto forma la cresta ectodérmica apical que mencioné hace un momento. Esta cresta ectodérmica apical produce un gen que es el gen FGF8, que ejerce un efecto inductivo sobre el mesénquima de los miembros.
y se inicia así su crecimiento y desarrollo en el eje próximo distal. Los genes FGF procedentes de la cresta ectodérmica apical van a activar la zona polarizada, por así decirlo, para que lo que genera la expresión de los genes Helgehot, que hablé hace un momento. Entonces, el mesénquima adyacente de la cresta ectodérmica apical se encuentra formado por células diferenciadas que proliferan con mucha rapidez, mientras que las células mesenquimales proximales de la cresta ectodérmica apical se diferencian hacia la formación de vasos sanguíneos y de modelos de huesos cartilaginosos. Los extremos distales de los esbozos de los miembros se aplanan y se convierten en placas de la mano y el pie. En varios estudios se ha demostrado que el ácido retinoico endógeno también está implicado en el desarrollo de los miembros y en la formación de patrones. Más o menos hacia el final de la sexta semana, el tejido mesenquimal de las placas de las manos ha experimentado condensación y entonces se forman los rayos digitales. Estas condensaciones mesenquimales definen el patrón de los dedos en las placas de la mano a lo largo de la séptima semana. Entonces van a aparecer condensaciones similares del mesénquima que originan la formación de los rayos digitales y de los dedos en las placas de los pies. En la punta de cada rayo digital, una parte de cresta ectodérmica apical se induce al desarrollo del mesénquima hacia la formación de los primordios mesenquimales de los huesos, que serán las falanges de los dedos. Y a medida que avanza la fragmentación tisular, se separan los dedos de las manos y de los pies, y este proceso termina aproximadamente hacia el final de la octava semana. Acá podemos ver la diferenciación de las manos y los pies y la ubicación en la zona ventral eh, y en la zona coxigia de los miembros superiores y los miembros inferiores. Ahora, fases finales de desarrollo. A medida que los miembros experimentan un aumento de longitud, se forman los modelos mesenquimatosos de los huesos a partir de los agregados culturales. Durante la quinta semana aparecen los centros de condrificación primarios. Estos son áreas de desarrollo de cartílago que se forma a través de la condensación del mesénquima. Y ya hacia el final de la sexta semana, todo el esqueleto de los miembros es cartilaginoso. Durante la séptima semana ocurre la osteogénesis de los huesos largos a partir de los centros de osificación primarios ya existentes. Estos centros de osificación deberían estar presentes todos ya para la 12ª semana. Y a partir de la región de los dermomyotomos, de los somitas, ocurre la migración de las células precursoras miogénicas hacia los esbozos de los miembros. Y más adelante, dichas células van a diferenciarse en la formación de mioblastos. Y entonces, a medida que estos huesos crezcan, estos mioblastos van agregándose hasta formar una masa muscular grande en cada esbozo de los miembros. También para la séptima semana pasa que nuestras extremidades van a rotar en direcciones opuestas para que así tengan la posición anatómica que tenemos hoy en día. Como por ejemplo, los miembros superiores van a rotar en un ángulo de 90 grados lateralmente a través de sus ejes longitudinales. Así los futuros codos miran hacia atrás y los músculos extensores están localizados posterior y lateral hacia los miembros superiores. Y esto también pasa con los miembros inferiores. Ellos también rotan en un ángulo de 90 grados, solo que esta vez lo hacen medialmente. Así las futuras rodillas están en una posición ventral, al igual que los músculos extensores. Y sobre las articulaciones sinoviales, estos aparecen durante el comienzo del periodo fetal, que es alrededor de la 9ª semana, y esto coincide con la diferenciación funcional de los músculos de los miembros, al igual que su inervación. A continuación vamos a hablar sobre las características, prevalencias, sobre las malformaciones congénitas de las extremidades que hemos podido encontrar, más frecuentes. Ok. Em,
En cuanto a los defectos congénitos, los que son de menor grado son relativamente frecuentes, por lo que en la mayoría de sus casos es posible su corrección quirúrgica. A pesar de que estas anomalías habitualmente no tienen consecuencias importantes, es decir, que no comprometen la salud del paciente, también pueden indicar la existencia de defectos más severos que pueden formar parte de un patrón reconocible de malformaciones congénitas. El periodo crítico del desarrollo de los miembros va desde el día 24 hasta el día 36 desde la fecundación aproximadamente. Estas afirmaciones se basan en estudios clínicos efectuados en recién nacidos expuestos intrauterinamente a teratógenos humanos, de los cuales les hablé previamente en la introducción. Entonces, el medicamento talidomida es un potente teratógeno humano que durante el periodo embrionario puede causar hipoplasia. La exposición de este debería ser antes de los 36 días desde la fecundación. Bien, ahora empezaremos con las malformaciones congénitas como tal, y en primer lugar tenemos la mano bifurcada y pie hendido, o también es conocida como malformaciones con fisura de la mano y el pie hendido. Entonces, en los defectos congénitos severos, como la mano bifurcada y el pie hendido, que se denomina clínicamente malformaciones de mano o pie hendido. En esto se observa la ausencia de uno o más dedos centrales de las manos o de los pies. Todo esto a consecuencia de la falta del desarrollo de uno o más rayos digitales. La mano o el pie van a estar divididos en dos partes enfrentadas entre sí, como podemos observar en la imagen de la derecha, y estas están incurvadas hacia adentro o hacia la región medial de la extremidad. Este es un trastorno bastante infrecuente que se observa en uno de cada 20.000 recién nacidos vivos. El síndrome de la mano o el pie hendido es un trastorno de transmisión autosómica dominante con penetrancia incompleta. Esta malformación se origina durante la quinta o sexta semana de gestación aproximadamente, cuando se están formando las manos. Y este trastorno tiene una penetrancia del 70%, es decir, que el 70% de las personas portadoras del gen alterado tendrán una alta probabilidad de presentar esta malformación. Investigando, encontramos algunas personas que padecieron esta malformación congénita, mas lastimosamente no encontramos imágenes como tal en las cuales se presentara esta condición. Estas personas podemos mencionar a Mikhail Tal, quien fue un ajedrecista soviético que fue campeón del mundo en 1960. También tenemos a Grady Stiles, quien fue un conocido fenómeno de una feria estadounidense debido a esta malformación congénita que presentaba en sus manos. También tenemos a Brie Walker, que fue una actriz estadounidense, y en México había un actor llamado Carlos Ojeda. Ahora, como segunda malformación tenemos la ausencia congénita del radio. En esta malformación se da la ausencia parcial o completa del radio, y la mano muestra una desviación lateral, como podemos observar en la imagen, y el cúbito presenta un arqueamiento con la concavidad dirigida hacia la parte lateral del brazo. Este defecto se debe a la falta de formación del primordio del mesénquima del radio. Todo esto durante la quinta semana de desarrollo, que como ya conocemos es cuando se forman las manos y los pies. Entonces, la ausencia del radio suele deberse a factores genéticos, y estos se pueden asociar a otras anomalías en el recién nacido, como la trombocitopenia o cuadros de ella. Bien, como siguiente malformación tenemos la braquidactilia, que esta es un poco más común. La braquidactilia se trata más bien del acortamiento de los dedos de las manos o de los pies, como observamos en las imágenes, y esto se debe a la disminución de la longitud de las falanges.
Este defecto congénito se suele transmitir de manera dominante y se asocia a menudo con la talla baja. El gen responsable de esta anomalía está descrito solo para una minoría de las brachydactilias identificadas. Y para mencionar el tratamiento, pues no hay un manejo como tal específico, pues ya que esta malformación no compromete la salud del paciente, entonces las cirugías que se realizarían para la corrección de esta malformación serían más bien de tipo estéticas o por causas estéticas. La polidactilia. La polidactilia consiste en la aparición de más de 5 dedos en las manos o en los pies, es decir, en la existencia de dedos supranumerarios. Bien, entonces, a menudo el dedo extra se forma de manera incompleta y carece de un desarrollo muscular normal. Y cuando la mano está afectada, es más frecuente que el dedo extra sea lateral o medial que central. En la polidactilia de la mano existen más de 4 dedos trifalángicos o más de un pulgar y pueden ocurrir del lado pulgar, el cual se denominará polidactilia preaxial o duplicación del pulgar. Si ocurre en el lado del meñique, se denominará polidactilia postaxial o los dedos centrales, puede ser polidactilia central. La polidactilia es una malformación congénita que se hereda de carácter dominante. El tratamiento para esta, de igual manera la anterior, es quirúrgico y, por ejemplo, en la preaxial se debe realizar hacia los 7 meses de edad, por lo que la intervención quirúrgica es más probable entre los 6 y 12 meses, ya que a los 7 meses se da la oposición del pulgar. Entonces, ahora continuaremos con la simbraquidactilia. La simbraquidactilia es un tipo de anomalía congénita con hipocrecimiento del miembro superior que tiene lugar en aproximadamente 0,6 casos por cada 10.000 nacimientos. Aquí predomina más en hombres que en mujeres y más del lado izquierdo que en el derecho. La simbraquidactilia es debida al fracaso de la formación y diferenciación del eje del miembro completo, todo esto incluyendo la placa de la mano. A menudo el pulgar se encuentra en el mismo plano que la mano, lo que compromete el movimiento de agarrar y pellizcar, cuáles son elementos fundamentales de la mano. La simbraquidactilia de carácter leve no requiere tratamiento, pero en otros casos es necesario operar y la cirugía puede ayudar a separar los dedos de las manos o de los pies y la mayoría de los niños con simbraquidactilia no necesitan prótesis. Ahora la sindactilia. La sindactilia es frecuente, que es un defecto congénito frecuente, y este puede afectar las manos o los pies. La sindactilia cutánea es un defecto frecuente de los miembros, es más habitual en el pie que en la mano, y la sindactilia cutánea se debe a la falla o la degeneración de las membranas interdigitales entre dos o más dedos. La apoptosis es responsable de la degradación tisular entre los dedos y el bloqueo de acontecimientos celulares y moleculares. Es posible que el factor responsable de estos defectos sea estas características antes mencionadas. La sindactilia ósea, entonces, se produce cuando no se desarrollan las escotaduras entre los rayos digitales y, en consecuencia, entonces no se puede dar la separación de los dedos. La sindactilia es más frecuente entre los dedos medios y anular en las manos y entre los dedos segundo y tercero que en los pies. Esta sería sindactilia de tipo 1. Esta se hereda mediante un mecanismo autosómico dominante simple. En cuanto a su tratamiento, la mayoría de los bebés con sindactilia en los dedos de las manos se pueden operar para separar los dedos y la operación ayudará a utilizarlos mejor y mejorar su funcionamiento motor en la parte de las manos o los pies. Por lo general, esta operación se hace cuando el niño tiene entre 1 y 2 años de edad. Entonces, se ha publicado un caso de
polidactilia, que es sindactilia tipo 2, sindactilia y polidactilia, debido a mutaciones del extremo aminoterminal en el gen HOXT13, que parte de él no se une al ADN. Ahora hablaremos del pie equinovaro y congénito. El pie equinovaro es un defecto congénito relativamente frecuente que se observa en Norteamérica, alrededor de 1 a 2 de cada 1000 recién nacidos vivos. Este defecto musculoesquelético es más frecuente y se caracteriza por múltiples componentes que generan la oposición anómala del pie, que impide la carga normal del reposo corporal. Entonces, la planta del pie muestra un giro medial, como podemos observar en la imagen inferior, y entonces el pie se encuentra invertido. El pie equinovaro es bilateral y en aproximadamente el 50% de los casos. Y es 1 o 2 veces más frecuentes en los niños que en las niñas. Entonces, a pesar de que a menudo se señala que el pie equinovaro y congénito se debe a un problema de postura anómala o la limitación de los movimientos de los miembros inferiores del feto durante la fase intrauterina, las pruebas que apoyan esta hipótesis no son realmente concluyentes. Entonces, parece que el pie equinovaro y congénito está relacionado con la herencia multifactorial, y en este trastorno están presentes todas las estructuras anatómicas, de manera que en la mayoría de los casos se pueden aplicar el tratamiento mediante escayola o vendaje compresivo, y en otros casos la deformidad es flexible y susceptible del tratamiento fisioterápico o fisioterapéutico. Esto para resolver la deformación. También se puede dar el estiramiento con yeso, que es el estiramiento y yeso, que es el método Ponseti, y se implica la manipulación manual del pie y el uso de yeso y aparatos para entonces corregir el pie equinovaro y congénito y prevenir su recurrencia sin la reconstrucción quirúrgica mayor. Y siguiendo con las malformaciones congénitas, tenemos la focomelia. La focomelia o síndrome de Roberts es un trastorno raro que afecta a 1 de cada 20.000 recién nacidos, y esta se caracteriza por la ausencia de músculos y huesos en las extremidades superiores e inferiores. En su lugar aparece una especie de muñón a la altura de la cintura o del hombro. Y en casos más graves pasa que las manos, los pies o incluso los dedos surgen directamente del tronco. Esto es causado por causas genéticas, por mutaciones en el gen ESCO2 que causa defectos en la proliferación celular. Y como mi compañero había mencionado antes sobre los efectos teratogénicos, y es que en los años 60 la incidencia de la focomelia aumentó de forma notable por el uso del agente teratógeno talidomida. Este medicamento fue comercializado para aliviar las náuseas de las mujeres embarazadas en los 3 primeros meses de embarazo. Más tarde se demostró que este medicamento provocaba problemas en las extremidades de los recién nacidos. Y este medicamento afectaba a los fetos de dos maneras: o bien que la madre lo consumiera para aliviar sus náuseas durante su embarazo, o bien que fuera el padre quien lo consumiera, ya que la talidomida también afecta al esperma, transmitiéndole sus efectos nocivos desde el momento de concepción. Y una vez que fueron comprobados los efectos teratogénicos de la talidomida, este fue retirado de varios países donde se comercializaba bajo distintos nombres. Y este fármaco provocó la denominada catástrofe de la talidomida, ya que miles de bebés nacieron alrededor del mundo con severas malformaciones irreversibles. Y muchos de ellos han tenido o tienen dificultades para integrarse a la sociedad a causa de su limitación física. Y bueno, en cuanto al tratamiento, hay veces que el uso de prótesis puede mejorar la calidad de vida del paciente, pero en realidad la focomelia no tiene un tratamiento como tal.
y los que la sufren tienen un alto grado de inmortalidad. Y esta malformación es fácil de diagnosticar antes del embarazo. Y usualmente, si se da el caso de la focomelia, las mujeres embarazadas deciden interrumpir el embarazo. Sí. En macrodactilia. Los pacientes con macrodactilia tienen un dedo de la mano o del pie que es muchísimo más grande que los demás. Y esto es debido a que la piel, los nervios y la grasa del dedo afectado crece a un ritmo mucho más rápido de lo normal. Esto tiene una prevalencia de 0,08 por cada 10.000 nacimientos y es más común en varones y suele afectar al segundo dedo. Pueden llevar asociadas clinodactilias, que es otra malformación que abarcaré luego, y en general serán pacientes con problema de utilización del calzado, aunque la marcha también puede verse afectada debido a la cantidad de tejido fibra adiposo en la cara plantar del pie. Y el tratamiento depende de la severidad de la macrodactilia, pudiendo realizarse desde recesión del exceso de tejido adiposo, extracción parcial o total de la falange, recesión del radio completo, osteotomías correctoras hasta la amputación. Y la verdad es que la amputación sería como lo más factible, ya que esto evitaría la realización de varias cirugías que más que todo solo salvaría un dedo con escasas funciones y estéticamente inaceptable. Siguiente. Clinodactilia. La clinodactilia es una de las deformidades congénitas más comunes en los niños. Y esta malformación consiste en la curvatura o desviación anómala y permanente de uno o más dedos del pie, aunque también puede verse en las manos. Y esta desviación se produce frecuentemente en el quinto dedo y ocurre porque la falange intermedia del dedo meñique no crece normalmente durante el desarrollo. Y es por eso que se observa como una morfología triangular en la articulación interfalángica distal. Y esto ocurre en el 1% de los nacidos vivos normales y además se presenta con mucha frecuencia en niños que tengan antecedentes familiares de la enfermedad. Por regla general, la clinodactilia no genera dolor, es algo más estético que molesto. Y el procedimiento usual para su corrección es mediante material ortopédico, como una órtesis de silicona que es hecha a medida y se le coloca al dedo. Y a medida que el paciente, el niño, se desarrolla, el dedo va alineándose a los demás. Y si es necesario, hay veces que utilizan fisioterapia. Cabe decir que esta malformación también puede ser adquirida cuando nos damos un golpe en el pie y este no se consolida y evoluciona bien. Esto puede provocar una pequeña desviación en los dedos del pie. Esto ya no sería como una malformación congénita, sino que sería adquirida con el tiempo. Pero es para que lo tengan en cuenta, ya que muchas personas tienen esta malformación sin saber lo que es. Ok, camptodactilia. Los pacientes con camptodactilia tienen un dedo flexionado que no pueden enderezar por completo. Esto puede deberse a varias diferencias en el dedo, como tener la piel demasiado tensa, los tendones o ligamentos contraídos, o que los músculos o huesos se hayan formado de manera diferente. Sobre todo afecta al quinto dedo, después al cuarto y más raramente los demás dedos. Y esto constituye el 5% de las malformaciones congénitas de los miembros superiores. Esto se asocia a pocos síntomas, por lo que la mayoría de las veces pasa desapercibida los primeros años. Y a medida que la deformidad aumenta, el paciente puede experimentar molestias al utilizar algunos elementos ya que no logra estirar completamente el dedo. Los casos de contractura leve no requieren tratamiento quirúrgico y pueden ser tratados mediante terapia física y la colocación de una férula. Pero los casos más severos requieren generalmente tratamiento quirúrgico que consiste en realizarle una exploración física al dedo para encontrar qué elementos están involucrados en la contractura articular y liberarlos. Ujú.
y sinostosis radiocubital. Como ya sabemos, el radio y el cúbito son dos huesos que conforman nuestro antebrazo y se le conoce como sinostosis radiocubital cuando un niño tiene una conexión anormal entre estos dos huesos. Esta condición es infrecuente y tan solo 350 casos se ha registrado en la literatura médica. Y esta condición es causada por una falla en la diferenciación por parte del radio y del cúbito durante la vida fetal. Es decir, que estos dos huesos no se separan por completo durante el tiempo que el bebé nace, durante que el bebé crece durante el embarazo, y por ende nace con esta fusión. Esta conexión anormal puede generar dolor y dificultades para mover el antebrazo. Suele ser bilateral y produce en el niño una limitación en la supinación del antebrazo. Hay veces que tienen el codo en ángulos anormales o que tengan un antebrazo más corto que el otro. Clínicamente, estos son defectos que pasan desapercibidos los 3 o 4 primeros años del niño, cuando los padres o cuidadores del niño notan un cierto grado de dificultad en la supinación del antebrazo, como coger cubiertos, girar el pomo de las puertas, vestirse o recoger monedas. Esto no conlleva una dificultad funcional importante, ya que los que sufren de esta malformación normalmente hacen movimientos compensatorios con la articulación escapulohumeral. Y en cuanto al tratamiento, un gran número de pacientes no tienen dificultades importantes que les incapaciten para el desarrollo normal de su vida, por lo cual la cirugía no es necesaria. Pero en casos en la que ésta genere dolor, se realiza una cirugía llamada osteotomía correctiva del antebrazo, en donde se elimina la conexión y reposicionan el antebrazo. Hemimelia fibular. La hemimelia fibular es la deficiencia longitudinal congénita más frecuente en el miembro inferior y puede variar desde la ausencia parcial del peroné con acortamiento leve y tener una extremidad de apariencia relativamente normal hasta la ausencia total del peroné con un notable acortamiento. Hay veces que tienen inestabilidad en la rodilla y deformidades en el pie y en el tobillo. La incidencia de la hemimelia fibular se estima entre 1 de cada 50.000 nacimientos y se ha descrito una ligera preponderancia masculina. No se ha podido lograr identificar un patrón hereditario, sin embargo, se ha descrito su asociación con la exposición a agentes teratógenos como la inyección de insulina, la radiación y la desnutrición. El tratamiento ortopédico tiene como objetivo corregir la discrepancia en la longitud de las piernas. Sin embargo, el resultado funcional depende principalmente en la corrección de la articulación de la rodilla y las deformidades del pie y del tobillo. En casos menos graves, con hipoplasia mínima, se realiza solo una elongación ósea simple para igualar la longitud de las extremidades. Y en casos más graves, donde hay un pie no funcional, entonces se considera la amputación y el uso de prótesis. Displasia de cadera. Este defecto congénito se observa en 1 de cada 1.500 recién nacidos y es más frecuente en los de sexo femenino que en los de sexo masculino. Esto es particular en los bebés que nacieron con los pies primero, o sea, de nalgas. Y esto pasa a nivel de la articulación coxofemoral. En algunos recién nacidos, el acetábulo del hueso de la pelvis está demasiado superficial que la cabeza del fémur no encaja bien en ella. Y la cabeza del fémur puede salirse ya sea parcial, esto sería una luxación, o completamente, que en este caso sería una dislocación de la cadera. En los bebés se podría observar que una pierna es más larga que la otra. Cuando un niño empieza a caminar, el niño desarrolla una cojera y durante el cambio de pañales, una cadera puede ser menos flexible que la otra. También se puede observar que el espacio entre las piernas puede parecer más ancho de lo normal. Sin embargo, cada bebé puede experimentar los síntomas de diferentes formas. Y el tratamiento habitual para esta malformación es un arnés de Pavlik. Esto sostiene las piernas del bebé en una posición abierta, con las caderas flexionadas de manera que los muslos estén a los lados
y esto mantiene la cabeza del fémur en la posición correcta en la cavidad de la cadera para el desarrollo normal. Si esta malformación no es tratada más adelante en la vida, la displasia de cadera puede dañar el cartílago blando que bordea la cavidad de la articulación de la cadera. Y esto puede generar complicaciones dolorosas como la osteoartritis o el desgarro del labrum de la cadera. Y secuencias de bandas amnióticas. La secuencia de bandas amnióticas es una malformación poco frecuente que sucede cuando las hebras del saco amniótico se desprenden y sus fibras se envuelven alrededor de partes del bebé en el útero. Lo más usual es que las bandas se envuelvan alrededor de una extremidad, los dedos de las manos o del pie, y estas bandas provocan una hendidura alrededor de la extremidad. Y en casos más graves, esto puede interrumpir el flujo de sanguíneo y dañar el desarrollo del dedo o de la extremidad. Y estas bridas, como pueden observar, pueden generar constricciones o amputaciones en el dedo. Su incidencia es de aproximadamente uno de cada 15.000 recién nacidos vivos y afecta de forma similar a ambos sexos. Esta secuencia de bandas amnióticas ha sido relacionada con traumatismos abdominales maternos, es decir, un trauma fuerte directo en el abdomen, sea interno o externo. Se asocia igualmente con un intento de aborto provocado y otras posibles causas de la ruptura pueden ser intervenciones quirúrgicas durante o después de la gestación, el uso de dispositivos intrauterinos, malformaciones uterinas, enfermedades del colágeno e ingesta de fármacos. Con la cirugía y la terapia ocupacional, la mayoría de los niños con síndrome de bandas amnióticas logran una excelente función de la mano a largo plazo. Algunos casos mejoran y se resuelven antes del nacimiento, y en los casos más graves es posible que se requiera una cirugía mayor para reconstruir total o parcialmente una parte del cuerpo. Y algunos casos son tan graves que no pueden repararse. La deformidad de Sprengel. La escápula también forma parte de las extremidades superiores y la podemos ver con la deformidad de Sprengel. Esta se caracteriza por la presencia de una elevación congénita de la escápula. Es una malformación compleja y se asocia con displasia de la escápula y atrofia muscular. Es poco frecuente, aún así es la malformación de la cintura escapular más común. Y esto es un defecto de la migración caudal en el tercer mes de gestación y es más frecuente en el lado izquierdo y en las mujeres. La escápula comienza a formarse en la quinta semana y al comienzo se sitúa enfrente a las cuatro últimas vértebras del cuello y a las dos primeras vértebras de la espalda, siendo que en el tercer mes ya ha descendido completamente para situarse en su lugar normal. En la anomalía de Sprengel, la escápula no desciende como debería y permanece elevada con respecto al tórax y al cuello, pudiendo localizarse en distintos niveles del cuello o de la espalda. El tratamiento no quirúrgico es hecho con terapia física para maximizar la fuerza y el rango de movimiento y la función del hombro, pero esto no corrige la deformidad. La cirugía es hecha para liberar la escápula cuando está unida a las vértebras y reubicarla, y esto puede mejorar la apariencia estética y el contorno del cuello y mejorar la función escapular. Bien, ahora hablaremos de la incidencia de las malformaciones congénitas en América Latina. Bien, una docena de países de América Latina ya monitorean a los niños que nacen con defectos congénitos para comprender mejor por qué ocurren estas anomalías, su frecuencia y cómo pueden mejorar su supervivencia y calidad de vida. Los defectos congénitos son la segunda causa de mortalidad neonatal e infantil a nivel mundial, todo esto en las Américas. Y aproximadamente una de cada 10 muertes de niños menores de 5 años se debe a este tipo de anomalías.
Sin embargo, la información disponible sobre la carga de estas condiciones es limitada. Las muertes causadas por anomalías congénitas en Panamá han llegado a 378 muertes, es decir, 2,15% de las muertes en el país. Panamá ocupa el lugar número 41 en el mundo en el caso de malformaciones congénitas. Todas las características previamente mencionadas engloban las malformaciones congénitas en general, ya que las malformaciones congénitas presentadas previamente, como lo son las de la mano y los pies, pues normalmente no comprometen la salud, por lo cual su porcentaje en Panamá es casi nulo. Entonces, es fundamental que los países cuenten con este tipo de registros que les permitan conocer la carga de, de la enfermedad por defectos congénitos y sus características. Una información que contribuye a planificar acciones y respuestas de los efectores de salud. Bueno, como ya se ha visto, muchas de estas malformaciones son tan simples que no causan dolor y son un problema más estético que funcional. Y por lo general, estos pacientes pueden vivir una vida normal sin necesidad de tratamiento, como es el caso de las sindactilias o clinodactilias. Otras recurren a una cirugía correctiva o no tienen tratamiento como tal, pero siempre se trata como objetivo general dar al niño una extremidad que funcione correctamente y tenga un aspecto normal. Aunque el porcentaje de malformaciones congénitas de las extremidades sean muy pocas, aún se dan casos en Panamá, y los defectos congénitos son las principales causas de mortalidad infantil en todo el mundo. Y para hacerle frente a esta situación, es necesaria un buen seguimiento para la creación del registro de defectos congénitos con el objetivo de conocer su prevalencia y generar políticas acordes a las necesidades de la población panameña. Muchas gracias. Muchas gracias.